A ver, arranquemos con esta frase genial de Humberto Eco, que es perfecta para lo que vamos a conversar hoy. Nos recuerda algo súper importante. Los números, los promedios, claro que cuentan una historia, pero casi nunca la cuentan completa. A veces, la verdad de verdad se esconde justo en esos detalles que el promedio no nos deja ver. Y justamente ahí es donde entra nuestro tema. Hoy vamos a meternos a fondo con los indicadores en salud pública. Estas herramientas que usamos para tratar de entender cómo está la salud de poblaciones enteras, yendo mucho más allá de un simple promedio. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar con algo básico pero crucial. ¿Por qué la información es tan importante? Luego, veremos el poder de la estadística. Definiremos qué es exactamente un indicador, qué lo hace bueno, y cerramos con los desafíos que nos encontramos en el mundo real. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Antes de hablar de indicadores, de números, de cualquier cosa, tenemos que entender por qué la información es literalmente el motor que mueve todo el sistema de salud. La respuesta corta es, pues, todo el mundo. Piénsenlo así. Los profesionales de la salud la necesitan para hacer bien su trabajo, ¿no? Desde un diagnóstico hasta una cirugía. Los pacientes, los usuarios, la necesitan para poder participar más en su propio cuidado. Y, por supuesto, los gestores, quienes toman las decisiones, la necesitan para saber dónde poner los recursos, qué programas funcionan y cuáles no. Y este esquema lo muestra perfecto. No es un camino de una sola vía, ¿eh? Tenemos un agente sanitario, un hospital, un ministerio, lo que sea, que toma decisiones para los pacientes y para la gestión. Estas acciones, a su vez, generan datos. Y esos datos se usan para crear proyectos, para investigar, para armar presupuestos. Y todo ese nuevo conocimiento vuelve al principio para tomar mejores decisiones. Es un ciclo, una retroalimentación que idealmente nunca para. ¡Perfecto! Entonces, tenemos un montón de información. Pero los datos así, en crudo, son solo ruido, no nos dicen nada. Y aquí es donde entra la estadística. Es la disciplina que nos permite agarrar todo ese ruido y convertirlo en una señal clara, en algo que podamos entender. Ojo, la frase clave aquí es método científico. Porque la estadística no se trata de hacer gráficos bonitos y ya. No, es un proceso súper riguroso para asegurarnos de que las conclusiones a las que llegamos son válidas, que no son pura casualidad. Es lo que nos permite pasar de la anécdota a la evidencia. A mí esta frase me encanta. Es que es así. Si la ciencia es el lenguaje con el que intentamos describir la realidad, la estadística son las reglas, la gramática que le da sentido y estructura a todo. Sin ella, tendríamos solo un montón de palabras sueltas sin ninguna conexión. Ahora sí, con todo esto ya claro, llegamos al corazón de nuestro tema de hoy. Ya entendemos la importancia de los datos, el poder de la estadística, así que ahora podemos enfocarnos en una de sus herramientas más útiles y poderosas, el indicador. La pregunta suena simple, ¿no? Pero la respuesta es súper potente. A ver, ¿cómo le hacemos para tomar algo tan complejo como la salud de toda una ciudad y resumirlo en algo que podamos entender y sobre todo sobre lo que podamos actuar? Pues esa es la magia de un indicador. Es una simplificación, pero una simplificación inteligente y deliberada. Miren, es como el velocímetro de un auto. No nos dice cómo funciona el motor, ni la presión de las llantas, ni nada de eso, pero nos da una medida clave, súper útil para tomar una decisión, si vamos muy rápido o muy lento. Bueno, un indicador de salud hace exactamente eso, pero para cosas como la tasa de vacunación o la mortalidad infantil. ¿Y para qué nos sirven? Pues para un montón de cosas. Nos permiten tomar una foto del momento actual. Nos dejan ver si las cosas están mejorando o empeorando con el tiempo. Y algo que es crucial, nos ayudan a detectar desigualdades. A lo mejor el promedio de salud de una ciudad se ve bien, pero un buen indicador nos puede gritar que un barrio en específico tiene problemas gravísimos. Pero aquí viene el punto fundamental. No todos los indicadores son iguales. Crear uno que de verdad sea útil es todo un arte y también una ciencia. Para que podamos confiar en él, tiene que cumplir con ciertos atributos de calidad. Pensemos en esto como una especie de lista de chequeo. Primero, validez. Estamos midiendo lo que de verdad queremos medir. Luego, confiabilidad. Si lo medimos 2 veces, ¿nos da el mismo resultado? Especificidad. Mide solo el fenómeno que nos interesa o se mezcla con otras cosas. Y sensibilidad. Si la situación cambia un poquito, ¿nuestro indicador es capaz de notarlo? ¡Claro! Porque tener un indicador que en teoría es científicamente perfecto no es suficiente. También tiene que funcionar en el mundo real, con las limitaciones de tiempo, de dinero, de personal que todos conocemos. Y ahí es donde entran estos otros atributos, los del día a día.
¿Es relevante para nuestro objetivo? ¿El costo de obtenerlo vale la pena por los resultados que nos da? Y muy importante, ¿es fácil de entender? Porque un indicador puede ser súper válido y confiable, pero si cuesta millones calcularlo, o es tan complejo que nadie sabe cómo interpretarlo, pues simplemente no sirve de nada. La meta es encontrar el equilibrio entre el rigor científico y la utilidad práctica. Lo que me parece más interesante de esta tabla es que nos deja algo clarísimo. La calidad de nuestro indicador depende sí o sí de la calidad del dato crudo. Podemos tener la mejor fórmula del mundo, pero si la información con la que la alimentamos es mala, el resultado va a ser malo. Es el viejo principio de si entra basura, sale basura. Por eso, la exactitud y la precisión son clave. Pero sobre todo, fíjense en la oportunidad. Un dato perfecto que llega tarde es, en la práctica, un dato inútil. Y esto nos lleva a la parte final y quizás la más importante de todas, la cruda realidad de cómo se recolectan los datos allá afuera, en el campo de batalla. Hemos estado hablando del mundo ideal, ¿verdad? De cómo deberían ser las cosas. Pero seamos honestos, la realidad es mucho más compleja. Los sistemas de salud se enfrentan a obstáculos enormes para conseguir esa información de alta calidad que tanto necesitan. Este diagrama lo resume todo, de verdad. Fíjense, a la izquierda vemos las causas. Sistemas que no están diseñados para recolectar lo que se necesita, tecnología que no es la adecuada, personal sin la capacitación suficiente. Y a la derecha vemos los dolorosos resultados. Datos que no están disponibles a tiempo, datos que son inexactos, o quizá lo peor de todo, datos que son adecuados, pero que nadie utiliza para tomar decisiones. Entonces, el punto crucial, el resumen de todo esto, es que un indicador de salud es como una cadena. Y su fuerza no depende del eslabón más fuerte, sino del más débil. Y ese eslabón débil puede ser la calidad del dato original o la calidad del sistema que usamos para recogerlo. De nada sirve tener un genio analizando los datos si la información que le llega del centro de salud está mal desde el principio. Y con esta pregunta terminamos. No es una pregunta con una respuesta fácil, para nada, pero es la pregunta central. Reconocer que un buen indicador es el resultado final de un sistema complejo y muchas veces frágil es el primer paso. El primer paso para empezar a fortalecer uno por uno cada uno de esos eslabones.